Hola chicos, por aquí estamos de nuevo a intentar mantener un poco la impartición de los contenidos, modificando en algún caso lo que teníamos planeado en la programación anual para este curso, pero aprovechando también la situación para intentar que algunos de los contenidos que conocemos como transversales, es decir, que podemos aplicar a todas las materias, pero en este caso principalmente en las de educación física, intentemos mantenerlos presentes y seguir adelante. Es el caso de la fuerza relacionada con la higiene postural. La higiene postural la podemos definir como el conjunto de normas y recomendaciones que tienen como objeto educar al individuo en relación a las posturas adecuadas que tienen que mantenerse para llevar a cabo cualquier actividad, ya sea de trabajo físico o ya sea en reposo. El objetivo principal es mantener la alineación del cuerpo y la reducción de las sobrecargas, principalmente a nivel de columna vertebral y a nivel articular. Nos vamos a centrar principalmente en la columna vertebral y la cintura pélvica. La cintura pélvica es aquella formada por la parte baja de la espalda, los huesos sacros y las vértebras lumbares, y los huesos que forman la pelvis, el ilion, el isquion y el pubis. ¿Vale? La cintura pélvica soporta la mayoría de las cargas que se producen tanto en la bipedestación, es decir, en la posición de pie, como en la posición de sedestación, la que conocemos como sentado, pero también en la posición de marcha o en la posición de carrera, la marcha o carrera, es decir, andar o correr. Una correcta alineación de esas posturas o de esas estructuras, mejor dicho, van a favorecer no solo una correcta ejecución de los movimientos, sino una disminución de las tensiones y de la sobrecarga en todas las musculaturas y estructuras que forman las articulaciones, como pueden ser la cadera, la cintura, la columna vertebral y las articulaciones que no tienen movimiento, que son las articulaciones sin artrosis, aquellas que unen huesos que no tienen movimientos. Todas estas articulaciones ya sabéis que están unidas por tejido conectivo o bien de protección, como puede ser el cartílago, o bien por tejido que se encarga de la sujeción de los músculos a los huesos, que son los tendones, y de los huesos entre sí, que son los ligamentos. En el caso de la columna vertebral tenemos que prestar mucha atención a su correcto posicionamiento para evitar posibles patologías. Las principales patologías de la columna son la cifosis, que es una excesiva curvatura lumbar a nivel de la parte alta de la espalda, lo que comúnmente llamamos como chepa, esa curvatura hacia afuera. La lordosis, que es la curvatura que tenemos a nivel lumbar, que cuando es excesiva se convierte en hiperlordosis y lo que provoca es demasiada presión sobre los discos vertebrales, que son las estructuras cartilaginosas que se encuentran entre cada vértebra, lo que puede provocar diferentes patologías a nivel nervioso, como la ciática, o diferentes patologías musculares como las lumbalgias. Y por último, la escoliosis, que es la curvatura a nivel dorsal, es decir, la parte media principalmente de la espalda, en forma de C o incluso de una S, es decir, una curvatura en el eje longitudinal de la espalda, que puede provocar diferentes alteraciones
en la postura y en las tensiones de la espalda, descompensaciones de un lado o de otro, provocando múltiples dolores o múltiples problemas de columna vertebral y así también produciendo descompensaciones en el resto de estructuras musculares y de cadenas musculares del cuerpo. Para ello, os voy a indicar ahora en la siguiente parte del vídeo qué posturas en las diferentes partes o en las diferentes funciones vitales que tenemos son las correctas y cuáles son los principales errores a la hora de realizar la mayoría de los gestos. Tanto en la posición de pie, 1, bipedestación. Posición de sentado, 2. Posición también de acostados, en la posición de descanso, tumbados. A la hora de levantar objetos desde el suelo o desde una parte baja. A la hora de transportar objetos, ¿vale? 5. A la hora, en relación con esto, de transportar nuestra mochila, ¿vale? También a la hora de transportar peso colgando de los brazos. Y por último, cómo debemos comportarnos o cómo debemos mantener nuestra postura a la hora de estar sentado. Y para ello es importante que le prestemos atención, puesto que ahora vamos a pasar o estamos pasando muchas horas sentados, tanto delante del ordenador como realizando las tareas de clase. Es por ello que debes prestar atención a la siguiente parte del vídeo. Vamos. Como veíamos, hablamos de higiene postural no solamente en las situaciones en las que estamos en reposo, sino en las situaciones de trabajo diario, trabajo relacionado con la actividad o necesaria movimiento de actividad física. Hemos seleccionado algunas de las cuestiones más comunes y más básicas que tenéis en los contenidos que os paso en apuntes. En primer lugar, vamos a hacer referencia a las posturas necesarias para ser eficientes o para hacer un correcto uso de la bipedestación. En este caso, la bipedestación es la posición de estar de pie. Tenemos que intentar que cuando mantenemos la postura de pie sea distribuyendo las fuerzas de forma uniforme entre las dos piernas. Si nuestra postura comúnmente es esta, es decir, cargando el peso sobre una de las dos piernas, podemos tener a la larga problemas por sobrecarga y descompensaciones en columna en el lado donde la pierna solemos tener más tiempo cargada la fuerza, ¿vale? Por eso es importante que si pasamos tiempo de pie, lo hagamos manteniendo la postura o la fuerza, mejor dicho, cayendo el peso por igual entre las dos piernas. Igualmente, tenemos que intentar mantener un poco echados hacia atrás los hombros para mantenernos con la cabeza erguida. Así compensaremos las diferentes curvas, la lordosis y la cifosis de la espalda. Porque si dejo caer los hombros adelante, compenso con la columna lumbar y la postura me llevará poco a poco a tener problemas de cifosis o postura hacia adelante. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de coger objetos, si tenemos que hacer la postura o el movimiento para coger un objeto desde el suelo, ya sea un objeto pesado, ya sea un niño, etc., el principal error que solemos cometer es, con piernas estiradas, agachar y doblar el cuerpo, doblar la columna, provocando tensión en la zona lumbar. Sobre todo cuando cargamos el peso y lo que hacemos es tirar de la columna hacia arriba. Estamos cargando todo el peso a la musculatura propia de la zona lumbar. Cuando lo correcto sería flexionar las piernas, pegarnos el peso al cuerpo, estirar los brazos, coger el peso y estirar las piernas cuando quiero levantarlo. Tenemos mucha más fuerza en la musculatura de las piernas que en la lumbar y comprometemos así menos la columna vertebral. Cuando lo que quiero es transportar
un objeto pesado que lo voy a llevar colgado a la espalda, dícese nuestra mochila, es importante, primero, que la mochila la transportemos con las dos asas de los hombros, con las dos correas de colgar en los hombros en la misma disposición. Para eso todas vuestras mochilas tienen unas tiras con las que puedo, primero, calibrar que no esté una más tensa que la otra. Calibrar la longitud, porque si una está más tensa que la otra, distribuyo mal el peso. Segundo, tenemos que cerciorarnos con estas correas de que el peso hace que la mochila vaya pegada completamente a la espalda, porque si la llevo despegada, es decir, la mochila colgando, fijaos, va a tirar demasiado de mi espalda, de la parte de arriba hacia atrás, compenso con la curvatura lumbar, y estoy provocando mucha presión en los discos vertebrales, pudiendo provocar alguna lesión. Por tanto, tiraré lo suficiente, tiro lo suficiente también en función del peso que transporte, para que la mochila vaya pegada, bien pegada a la espalda. ¿Vale? Es muy común que llevéis la mochila, que llevemos la mochila en algunas ocasiones solamente colgada de un brazo. ¿Qué es lo que ocurre? Para mantener esos 5, 6, hasta 8 kilos que muchas veces llevamos en la mochila, elevemos el brazo de ese lado, compensando y descompensando, mejor dicho, en este caso, la columna para compensar las fuerzas. Y la llevemos siempre torcida. Será casi imposible que la llevemos recta, porque tengo que compensar el peso que tengo en este lado. Por otro lado, si lo que quiero es llevar un peso o transportar un peso, como puede ser la bolsa de la compra, tenemos que intentar distribuir los pesos por igual en las dos manos. Porque si lo que hago por llevarla libre, por ejemplo, para manejarme con una, es llevar todo el peso en una, a nivel de columna, igualmente descompensaré y haré que se tuerza nuestra espalda hacia el lado donde llevo todo el peso. Además, será mucho más difícil de transportar. Lo importante es que lo lleve distribuido en las dos manos. Por último, es muy importante prestar atención a nuestra correcta postura sentado. Cuando paso muchas horas sentados, como en nuestro caso, es importante que mantengamos una correcta postura. Y esta es con la espalda bien pegada al respaldo. Todo el peso de nuestro cuerpo, es decir, de cintura para arriba, más o menos la mitad de nuestro peso corporal, recae sobre la zona de la cintura pélvica, sobre la zona lumbar que está apoyada en el asiento de la silla. Pero si lo distribuyo el peso hacia el respaldo, disminuyo en gran medida esa presión que estoy haciendo en la zona de la cintura pélvica. Y lo que hago así es disminuir la presión sobre esos discos intervertebrales, sobre todo a nivel lumbar. Pero si lo que hago es esto, y me recuesto, no solamente estoy aumentando la curvatura lumbar, provocando muchas tensiones, sino que estoy haciendo que el peso descargue todo completamente sobre esta zona que tengo sin reposo, provocando así que tenga descompensado la postura de los huesos de la cintura pélvica y provoque mucha presión sobre, en este caso, la musculatura lumbar, pero no solo la lumbar, sino también compenso con musculatura cervical. ¿De acuerdo? Es muy importante que mantengamos esta correcta postura. Si además tenemos un objeto que podamos colocar elevando un poquito las piernas, ayudaremos a mantener una mejor circulación, puesto que así disminuyo los ángulos de nuestras articulaciones de las piernas
y además el peso de las piernas lo distribuyo mejor hacia la parte baja, no todo en la zona de la cintura pélvica.